Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Comenzamos un nuevo capítulo de Lo que está en juego podcast, capítulo número 27, compartiendo con ustedes análisis, opinión, sesuda opinión y análisis a través de Canal 9 Bio Bio Televisión y nuestras plataformas. Quien está a mi lado, Leslie Briceño, usted ya la conoce, es muy famosa, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito dañada de la voz, así que voy a opinar poco hoy día. Sí, no tienes que opinar mucho. Dice que está bien y con esa voz como que uno queda... No, pero estoy súper bien, si lo único que no tengo es voz. Ya, no me duele nada, así que no se preocupen, no es que esté enferma, sino que estoy sin voz. Te queda regio la voz ronca. Gracias. A mi derecha, Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y además director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. ¿Cómo le va? Todo muy bien, un gusto estar acá nuevamente disfrutando y con hartas cosas que hablar. Harto que hablar. También Francisco Gatica está nuevamente con nosotros porque es parte de este equipo, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y en realidad no estoy tan a la derecha, estoy más cerca de tu izquierda. Sino... Claro, hacer la vuelta completa. Dependiendo del ángulo. Claro. Está a la extrema izquierda. Está a la vuelta completa, ¿viste? Claro, un 360. Claro. Vamos a hablar, bueno, de muchas cosas. Vamos a analizar hoy lo que nos dejó este nuevo debate televisivo. Han habido varias críticas al formato. Yo, en defensa del medio de comunicación y de los colegas, digo, cuando tú tienes 8 candidatos y que se te hace re complicado encontrar el formato ideal. Ya partamos de esa base. No obstante, a mi entender fue un debate con guante blanco. No es que nos guste ver sangre derramada. ¿No nos gusta ver sangre derramada? En vivo. Las lesiones a lo mejor. Pero se esperaba más. Se esperaba más. Hubo hartos elementos. Bueno, Marco Enrique Minami nuevamente hizo su punto. Harto guiño a la mujer, a la niñez. Abro el debate. Sí, pero además también, o sea, no es que uno espere sangre, pero sí uno espera que los candidatos arriesguen un poco más. Hoy día se mantuvieron... Me da la percepción después de haber visto, no lo vi completo, me apagué la tele. Me quedé dormida. Sí, claro, no lo quise decir de esa forma, pero sí, bueno, estuvo muy entretenido. Pero sí nos encontramos con que uno espera que los candidatos no se queden en su espacio de tranquilidad o en su zona de confort y que efectivamente salgan a presentar ideas a la ciudadanía para que uno finalmente pueda decidir. Yo no vi nada de eso. Yo voy a citar al personaje favorito de los niños guaripolos diciendo que es malo el debate, pero... Sí, no es malo. Es malo, como la pizza helada, como las alcayotas, decía Guaripolo. No, las alcayotas son ricas. No, y a mí me encanta la pizza helada, pero en general el tema es que... y yo no creo que sea tanto por el formato, porque ellos intentaron les daban un momento de libre disposición para que hablaran entre ellos y todo, sino porque salieron a no arriesgar. Y en algunos casos, Jara, que estaba haciendo un cosplay de Matei, en general, bien. Pero yo encontraba que Evelyn Matei, Johannes Kaiser, Franco Parisi tendrían que salir un poquito más agresivos en general. Ahora yo creo que es pues eso por un análisis de ellos mismos de entender de que todavía le queda más por dar en esta campaña y yo antes del debate Anatel quizás no van a salir a arriesgar, están jugando sus posiciones. Hay una rematía de Parisi, hay una rematía importantísima de Kaiser. Kass ha perdido un poquito de puntos, entonces... Jugaron a no complicarse, a ningún error, y lo único que, aparte ya habíamos perdido esa entretención de Mike Nichols como la novedad, o Evelyn Matei con un nuevo discurso, eso ya no estaba. Y un nuevo look. Claro, el nuevo look, y lo volvió a repetir Matei, y por eso digo, causó furor, porque Jara también quiso ese mismo look. El próximo debate, Mike Nichols va a salir con traje blanca también, y el mismo peinado. Pero lo más triste creo yo también fue la actitud de Marco Enrique Minami, que aprovechó el debate para sacar sus cuentas pendientes y cuentas personales que creo que no correspondía. Fue un show bastante triste y en general el debate no dio mucho más que eso. Digo, candidatos que están especulando con la posición que tienen y esperando a ver si hacen la gracia en estas 3 semanas. Sí, yo concuerdo con todo lo que han dicho los colegas. Yo creo que es interesante las cosas, con muchos candidatos efectivamente, concuerdo con Priscila, como que impide el cruce de ideas. Otra cosa va a ser para la segunda vuelta, donde aquí va a ser un cara a cara, ¿cierto? La otra cosa es que, claro, muy extraño lo de Meo, finalmente. Meo ocupó ese espacio para reivindicar
su tema judicial. Claro. ¿Cierto? Es muy extraño. Además fue porque yo vi el debate por internet, ¿eh? No lo vi, está disponible por internet, son 3 horas. Entre medio tiene un corte de la publicidad de la franja. Sí. De 29 minutos, ¿cierto? Entonces es muy interesante verlo, ¿ah? Porque ahí se ve mucho más claro cómo el medio en realidad fue a limpiar su nombre respecto al tema judicial. Yo creo que ya la foto es difícil moverla, ¿eh? La foto está ahí, no van a haber actores que arriesguen mucho. Yo incluso no creo ni en el debate de Anatela. Yo creo que ya las cartas están echadas y lo que vamos a ver es el cambio de estrategia para la segunda vuelta. Pero creo que los candidatos ya se conocen muy bien, por lo tanto no vamos a tener novedades, ¿no? Pero es que a mí igual me llamó el guante blanco en la derecha, porque Sí. Johannes Kaiser, o sea, él desbozó un poquito cuando le pregunta a Iván Valenzuela sobre que usted dice que hay otros que han renunciado a sus principios como para tratar de distinguirse de Kast, pero yo encontré que Johannes Kaiser y sobre todo Evelyn Matei tenían que haber salido a arriesgar un poco más, Sí. porque con lo que está no le da. Ahora, obviamente, quizás está la instrucción de sus asesores de decir, mira, va a pasar casa segunda vuelta, estemos en buena, para negociar después, para que no nos veamos tan fragmentados, pero eso mismo también nos dio como dices tú, si la foto está relativamente tomada, hay como una contentación de las candidaturas de decir, bueno, salí tercero, salí cuarto. Quizás están negociando la segunda pasada. Sí, Claro. los apoyos Sí, no solamente para la segunda vuelta, sino que además la distribución del aparato estatal. Pensemos que hay, si Kast, y que pareciera ser que tal vez no van a haber sorpresas, si Kast gana en segunda vuelta, hay que generar un ministros, subsecretarios, todo lo que es el Estado, y eso el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano no lo Pues, Sí, pero yo de todas maneras me llama la atención cómo perdieron oportunidades, porque habían 2 espacios, ¿se acuerdan ustedes de preguntas a libre disposición donde se cruzaban con sus compañeros? Y en un momento Evelyn Matei dice, ¿qué propuestas tienes tú, Johannes? Creo que fue Sí. Johannes, y le dice, respecto de la salud, como yo que tengo un tema de cáncer, no sé qué. Ella quiso plantearlo de ella, pero perdió una oportunidad tan importante de haber marcado una diferencia. Yo digo a lo mejor guante blanco con Kast, pero con Kaiser. No, claro, ese fue un momento bien especial porque ella hace toda una locución respecto a los cánceres en mujeres. Sí, gastó Pero- el minuto completo. Gastó un minuto completo hasta que de repente el periodista en Valenzuela le dice, ya, pues la pregunta. cuando quedan Bueno, 4 segundos. ¿Qué piensas tú? Entonces, en realidad, como que tampoco se entendió la contrapregunta, no hubo Toda la mucha percepción de que interpelación. las preguntas no venían preparadas. No venían preparadas, entonces ellos ocuparon ese espacio, más que para hacer contrapregunta y para la interpelación, para reforzar elementos programáticos. Y claro, quedó claro que el tema de la mujer era un tema, po. Sí, porque de hecho, particularmente Johannes Kaiser habló que yo tampoco lo entendía. No sé, a lo mejor si ustedes pueden verlo con otro prisma, pero esto de la PGU para la mujer Claro. está más raro. Mira, Aparte que es parcializado por cantidad de hijos, y bueno, las que no tenemos hijos no tenemos derecho. yo creo que Entonces, yo creo que hay 2 cosas. Primero que todo, había un qué sé yo, como un ambiente llevado a la mujer mayor de 30 años, buscando ese voto. Fue el segmento. Claro, Parisi habló también ese segmento, Matei también le habló. y no les va bien. Claro, y porque además, por ejemplo, Kaiser y Parisi son candidatos que les van muy bien en los hombres menores de 30 años. Sí. Son candidatos muy masculinizados. Entonces requieren ese voto, que recordemos que las mujeres votan más que los hombres en Chile. O sea, hay más mujeres habilitadas para votar que hombres habilitados para Hay votar. más mujeres en Chile. Aparte. Entonces, en general eso. Pero segundo es que a mi juicio, y eso se puede ver un poco en la arremetida que he tenido las encuestas la última semana, una buena campaña ha sido la de Johannes Kaiser. En la franja, uno de los que usted tiene que haber sido la franja más vista después del primer capítulo y probablemente el último, que fue porque está entre medio del debate. El debate estuvo muy bueno. Claro, Johannes Kaiser hace la locución de decir, bueno, ¿saben qué? Si usted vota Johannes Kaiser, usted obtiene Johannes Kaiser. Yo no voy a amarillar, ni me voy a comprometer. Entonces, viene haciendo una arremetida, y aquí él le está quitando votos al votante politizado de Kast. A él le está quitando votos. Sin embargo, donde creo que comete su gran error en este momento es cuando se complicó con la PGU. Se complicó con la PGU, se metió con un tema social que no se había metido mucho, pero fue entre que medio que sí, medio que no, y trató de explicar que sí, las mujeres la van a tener, pero hoy en día sacar la PGU o decir que va a cortar un beneficio social como la PGU, salvo para un grupo, es algo bastante complejo. Sí, impopular. Bueno, y todos sabemos, perdón, el historial, o sea, cómo se puso el Partido Libertario Republicano respecto de la reforma de pensiones. Sí, yo tengo la impresión de que él
efectivamente ha sido muy sólido desde el punto de vista emocional. Claro. Desde el punto de vista programático, sí. Aquí no estás viendo temas programáticos. No, Ahora, cuando uno tiene que explicar mucho porque se complicó. Claro. Quien explica se complica, dice. Claro, eso le pasó acá con los 6.000 millones de dólares. Explica. Y que todavía no lo Complica, explicó. entonces se complica, ¿cierto? Mm. Le puede pasar a Kaiser con el PGU solamente por un segmento de mujeres, ¿sí? claro. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque estamos en un minuto en donde explicar mucho algo puede traerte castigo desde el punto de vista electoral. Pues. Claro que finalmente lo que vemos ya es algo habitual, que los debates, como los candidatos no arriesgan, saben que es muy poco probable que no ganen votos, Exacto. pero sí que pierdan. Claro. Porque cuando cometen un error, finalmente el electorado dice, ok, ya cometió un error, lo hemos visto, no sabe responder a esto, o un error garrafal, ya más complejo. Estoy pensando en el debate de las primarias Boric-Jadwe, donde Jadwe fue imposible que respondiera preguntas en forma adecuada, ¿se acuerdan? Claro. Y ahí Jadwe empezó a bajar, y ya ahí pudimos ver en ese proceso cómo una mala performance en un debate, y no solamente ese, sino que hay varios otros ejemplos, puede perjudicarte más que favorecerte. Entonces, eso es lo que los candidatos me dan la percepción que tratan de evitar. Tratar de no salir de lo que yo ya sé, de lo que ya he escuchado, y si nos dimos cuenta, la verdad no dijeron nada nuevo de lo que, no, o sea, uno que se ha revisado los programas o lo ha escuchado en diferentes entrevistas, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, si uno mira, me parece que la encuesta del CEP plantea la tasa de eficiencia post debate. En realidad no cambia mucho, ¿eh? No. Cambian los bordes más que nada. Es una cuestión más de análisis. Es que no puedes mover tú la aguja si no hiciste nada. No por necesitan así- nada. Entonces, en rigor, casi mantienen, porque la gente va a escuchar lo que dice su candidato y crea fuerza lo que escuchó en su candidato. Probablemente Meo, lo poquito que tenía, bajó de ese poquito que tenía. Claro, con lo pero que no se produce un cambio No. diametral. No es como. Ahora, obviamente tú, en los debates tú puedes aprovechar, dado hoy día la lógica de las redes Claro. sociales, amplificar ciertos Sí. momentos. Por ejemplo, Eso- lo hizo Mike Nichols muy bien con el Michael, que amplificó todo el momento de Michael durante varias semanas, y también puede pasar para lo contrario, que es un poco lo que decía Leslie. ¿Por qué los candidatos se están cuidando? Porque un error en un debate, No, te por pasa. mucho que la gente no lo esté viendo, se va a convertir en un clip de redes sociales que lo van a repetir, y aquí tenemos como el candidato trata de explicar su presupuesto y no lo sabe explicar. Pero Tú- pasó, ¿se acuerdan ustedes en la Santo? primera vuelta? Ni siquiera ahí, en la primera vuelta de la presidencial anterior, donde pasaron 2 episodios. Me acuerdo cuando Yana Proboste increpa a Sichel y le dice lo del gas, ¿se acuerdan? Y lo sí. descoloca. Él trató de explicar y se complicó, y cuando la colega Macarena Pizarro, en el debate de Anatel, le dice lo de las termoeléctricas Acá, acá, sí. y le dice, no, pero si yo no voy a hacer eso, y le dice, está acá, y le hace así, y le muestra el programa. Claro, yo creo que acá se castiga mucho el error no forzado, vale decir, esos flancos que abren comunicacionalmente hablando, que obligan a gastar tiempo en explicar, Mm. Claro. que te sientas acorralado. Pero lo que sí es interesante es que yo, dado el contexto, porque lo que parece te estar diciendo las encuestas, cuanto le queramos creer las encuestas, y sobre todo porque esta es la última semana y después viene la famosa veda, que yo no entiendo por qué existe. Se sabe el Por eso yo lo encuentro una estupidez del Puerto un Buque, pero en general lo que estamos viendo es que este batallón alemán, además con su amigo italiano Parisi, se han ido apretando. Se han ido apretando, París y Kaiser vienen apretando desde abajo, y Kass viene con una caída no tan importante desde arriba. Pero con constante. Y una- Y Evelyn Matei queda ahí un poquito nadando, porque también una cosa que le ha pasado a Kass es lo que le pasó a Matei en algún momento, que Kass quedó un poquito al medio. Porque mucha gente que ahora considera que se está amarillando y se ha ido hacia Johannes Kaiser, y Evelyn Matei ya se afirmó un poquito más hacia la izquierda. Entonces, obviamente, Kass lo que ha tratado de hacer es administrar su ventaja, tratar de no perder y asegurar su paso a la segunda vuelta. Sin embargo, tenemos por ahí, por otro lado, yo por eso esperaba que Matei, por último, saliera a tratar de pescarlo un poco más, Sí. de arriesgar algo más. Creo que Mira, lo justo necesitaba. una hora antes apareció la encuesta Academ, pues la normal de la Claro. cuarta semana de octubre, y claro, entonces Jara aumenta un poquito, un punto, un 27%, Kass baja un poquito, 20, lo cual es una caída permanente, y se te mete Kaiser con un 14, Claro, y deja a Matei abajo. y deja Matei en un tercero con un 13, ahora sabemos que entre el 14 y el 13 estadísticamente no hay ningún Está dentro del margen de error de la Entonces, encuesta. pero
quizás si la elección fuera, la primera vuelta fuera en diciembre, capaz que Kaiser haya desplazado. Claro, por eso es lo que, por ejemplo, La dice tendencia es permanente. O sea, la encuesta de la Cosa Nostra, de Mayol, muestra que en teoría esos tres están dentro del margen Claro, de error claro. y ponen un empate técnico, lo que igual generó mucha expectativa en gente que no necesariamente le cree mucho a Mayol, porque los de derecha no le creen mucho, No. pero se Y no, demuestra. y no lo quieren tampoco. Y no lo quieren mucho. Con los años lo han querido un poco más, sí. mira, Pero vemos que la segunda vuelta de Kast parece lo más lógico, pero no está tan tranquila. tranquilo, no está tan- Claro, o sea, tú le das quizá, dale 2 meses más a Johannes Kaiser y no se alcanza Kast. Recordemos que el votante de derecha o el cercano a la derecha ha pasado por todas las emociones. En algún momento lideró Kaiser en del verano, después pasó a Matei y ahora Kast. O sea, hay gente que se está cambiando constantemente de voto. Mira, si tú tomas el rango inferior que puede tener Kast, porque Kast se mueve en el 20%, si tú le restas el margen de error, llega al 17%, y si tú le sumas el margen de error a Kaiser, están empatados. Sí, lo que pasa es que eso, yo escuché Claro. en una entrevista a Alberto Mayol que señalaba que ellos tienen otra metodología. Entonces lo que ellos explicaban es que ellos hacen más bien en análisis de datos. Me decía, no puede ser que se marquen diferencias, por ejemplo, que sube Jara si no ha hecho ningún hito importante. Claro. Entonces explicaba un poco eso. Y lo que señalaba respecto de los posibles resultados, señalaba que la única posibilidad que Jara se le abriría así de chiquitito un espacio sería con Kaiser, y sería con Kaiser dependiendo de cómo le vaya en primera. O sea que prácticamente Meo, Magnífico. May Nichols y Artés no saquen prácticamente nada, y eso a ella le permite estar lo más cerca del 38% Claro. posible, y ahí tendría algún chance de estar más cerca del piso de los 40 Claro, para poder que ir a disputarle. cualquier pero cosa. una- o sea, Pero tiene que ser, el que esté en segunda vuelta tiene que ser el que genere tanto anticuerpo Claro. como Kaiser. Claro, pero date cuenta, si fuera así, cualquier porcentaje de votos después del 16 de noviembre, cuando estemos acá, superando el 38% es un saldo súper potente para... Ahora, Claro, pero es que depende del rival. Eso Claro. es que Claro. va a pasar también el efecto que pasó en Argentina con Massa, Sí. que es que dada la dispersión de votos, porque recordemos que la primera vuelta es la primaria de la oposición, del rechazo, como queramos llamarle, es que Janet Jara va a estar mínimo con un piso de 33 Sí, claro. y puede Y va a acercarse a los pasar- 40. Va a pasar a primera Y puede- segunda vuelta como primera. Claro, y probablemente el que venga segundo va a tener 22 como máximo. Sí, más o menos. Si tiene 25 quiere decir que roncó fuerte. Entonces va a generarse esa sensación de expectación de, mira, Jara pasó primero. Oye, tú estás diciendo que iba a ganar Cascas. Jara le sacó 10, 15 puntos a Gas. Entonces van a salir algunos del closet, algunos se van a generar el exitismo, pero por eso muchos dicen que el análisis de una segunda vuelta parte de nuevo. Sí. O sea, el otro día escuchaba al director de la encuesta de la UDD que él planteaba que cuando ellos medían la segunda vuelta Kast, Boric le daba siempre lo mismo, 33, 33, 33, por cada uno indeciso. Al día siguiente ya le sacó 20 puntos Boric acá, porque se genera, cuando ya te estás obligado a tensionarte, cambia un poco ese espectro. Sin embargo, Jara en el debate probó una estrategia de segunda vuelta. Sí, no. No salió a tratar de sacar más, trató de mantener lo que tiene y ya mirar a segunda vuelta. Está mirando. Sí, no, que está claro, porque esa es la estrategia que tuvo que adoptar y que sabe que le puede resultar. Porque única que le queda. no, La única que le queda. es la única que le queda, efectivamente, porque al final nos encontramos con una Janet Jara que representa no solamente el oficialismo, sino que representa el progresismo. Por mucho que Marco Enrique Minami se diga de centro izquierda progresista, yo no creo que la ciudadanía lo vea desde esa lógica. Además, su quinta aventura presidencial. Sí. Entonces, tiene que adoptar esa estrategia y la va a mantener en los próximos debates. O sea, no va a cambiarla y va a tratar de presentarse desde lo formal lo más presidenciable posible. Como más la lógica de, miren que me queda bonita la banda. Claro. Sí, sí. Yo estimo acá que hay hartos factores relacionados con también que bueno, es incumbente. Y ahí hay un montón de crítica. Ahora, si uno sale de aquí y le pregunta a 3, 4, 5 personas, van a echarles toda la culpa al tema de la luz al gobierno. Sí. Sin entender que es una cosa Más técnica. más técnica, mucho más profunda, que también habían obviamente errores. Empezó a surgir precisamente por declaraciones de José Antonio Kast esta idea de que Boric ha robado. ¿Se han dado cuenta? Ujú. El otro día vi un video que me llamó profundamente la atención. En una actividad le empezaron a gritar: ladrón, devuelve la plata. Claro.
Y le fueron a preguntar a la persona y no entregó mayores argumentos porque ya se instalaron ciertas ideas. Él emplazó Y claro, y en segunda vuelta la derecha va a ir por todo, o sea, va a vincular a Jara a un gobierno que obviamente van a sacarle todos los trapitos al sol. Habla un poquito de la CEP, la madre de todas las encuestas, que es la favorita de don Lucas Serrano. Y ahí establece lo que ya habíamos dicho, pues, o sea, no mucha diferencia que Janet Jara y José Antonio Caz pasan la segunda vuelta sin ninguna posibilidad distinta de... Sí, cuando de uno victoria. toma los bases 100, Sí. es 25% Jara, 23% Caz. Y Evelyn Matei aparece con un 12 y muy por debajo aparece Kaiser en la medición del CEP. Ahora, yo con todo lo que amo la encuesta CEP, por su seriedad, por ser la su primera, dices tú. histórica. La histórica. No, pero sobre todo por su metodología, por no transar Claro. el votante personalizado, por hacer un trabajo de campo de meses. Yo creo que es muy interesante para ver números sólidos, pero en esta lógica de encuentitis que tenemos, donde la fotografía es más momentánea, hay cositas que la CEP pierde, porque la CEP ya cuando sale atrasada del momento, sobre todo en una elección que está tan cambiante como esta. En general sí, obviamente no nos da ninguna mayor sorpresa con respecto a lo que parece ser a todas luces el escenario más probable. Y nuevamente, ahora que vamos a entrar a las Vedas, a la época de la Veda, va a ser interesante también ver, porque ahora este votante histórico, que es nuevo, que es el votante obligado, apático, que sí, como dice Priscila muy bien, tiene un germen antiincumbente. Y tiene un germen antiincumbente no solo en Chile, sino miren como en Estados Unidos no hay un presidente que dure 2 periodos consecutivos, después de que eso era la norma. Ese votante obligado va a tomar su decisión muy encima, Sí. muy en el momento donde estamos en silencio en la encuesta. Sí. Ahora, la generalidad nos dice que ese escenario que dice la CEP es muy difícil que cambie. O sea, Kaiser tendría que No. subir con propulsor y Kast tendría que cometer más errores, o Matei realmente logró conquistar a este votante mítico. Se despertaron de los sarcófagos los exconcertacionistas y aparecieron realmente por primera vez después de tanta gente llamándolo a votar. Y que esa carta de los 100 figuras políticas de la centro y la centro izquierda finalmente generó un impacto. Yo sé que eran 100, no sé si eran figuras. Claro. Pero eran 100. Ellos dijeron, la que dice la carta, o los titulares de la prensa Claro. fue 100 figuras Claro. del centro y la centro izquierda. Yo fíjate que igual miré la encuesta CEP, pero no tanto el tema electoral. Yo creo que Hay otras cosas más, son las más interesantes. que son las más interesantes. Por ejemplo, el 68% califica su satisfacción entre 6 y 7. Vale, En una pero escala de 10, sí. claro, pero cuando tiene que mirar la de al lado, dice que un 54%. Por lo tanto, la percepción de satisfacción que yo tengo es mayor con mi vida, pero cuando miro a mis pares, creo que ellos están pasando lo peor. Sí, la desaprobación del gobierno de Boric igual es brutal. Lo tengo Claro. acá, 62%. 62%. Ahora, ¿sabes? Me llamó la atención la muy baja, bueno, ya un diagnóstico, y en algún momento los candidatos lo tocaron con el tema del Poder Judicial, ¿eh? Está pasando súper Que llega a ser el peor momento del Poder Judicial, el Ministerio Público. Que bueno, está pasando, no sé si ya terminó, Claro. pero hasta ahora se estaba viendo el desafuero, ¿era, no? Sí, De un ministro. Sí. Pero es que hoy obviamente, bueno, no ayuda mucho que el fin del caso Sokmich, por más que Marco Enrique Minami dice que sea una estrategia en su contra, finalmente ellos no quedaron absueltos por falta de pruebas, quedaron absueltos porque el proceso se demoró más de lo que debiese demorarse una investigación, Claro. y ellos estaban en su derecho de ser juzgados en un tiempo corto. No podían pasar años con cautelar. Entonces, la desconfianza, a pesar que esto es previo a la CEP, la desconfianza del Poder Judicial, si uno mira Es alarmante, es Y constante. no solamente Mira, lo que me llamó la atención es que la última medición creció mucho el tema del empleo. ese es un tema importante. Y una tendencia, antiguamente era seguridad, y de repente ahora el empleo aumenta como una preocupación. Saca de las 3 primeras educación. Sí. Porque históricamente es seguridad, salud, educación. Un tiempo se coló pensiones alguna vez ahí, pero ahora empleo saca a educación de los temas más relevantes de los chilenos, lo que también te demuestra el momento económico. Y por qué discursos muy proeconómicos o muy con la platita en su bolsillo, que dice Franco Parisi, pueden funcionar sobre todo con un votante obligado. Sí, Ah, bueno, mira. pero lo que sea más
no sé, antisonante, porque Matei está diciendo que va a generar no sé cuántos empleos y... Pero eso siempre ha sido porque eso depende de la tasa de crecimiento y eso no. Pero por ejemplo, otra frase que me llamó la atención es el crecimiento de las personas que valoran suprimir sus libertades para controlar la delincuencia. Ahí yo creo que hay unos datos que son preocupantes. Eso son muy preocupantes. Sobre el tema de la democracia. O sea, Sí. que un grupo mayoritario, Claro. aunque hay que suprimir los derechos individuales, Sí. yo creo que es para cuestionarnos nuestra sociedad. Es preocupante, pero no es ilógico, pues si la ley es leviatán. Sí. De lo que lo hemos conversado cuántas veces, que si Claro. el primero es seguridad y cualquier otra libertad es secundaria. Aumentó la frase, en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser Sí. preferible. No, Sí, es mayoritario, también pero aumentó. Aumentó. Sí, a mí me llamó la atención otra cosa que lo hemos conversado acá, que es sobre la valoración de las instituciones. La Policía de Investigaciones saca más que Carabineros. Luego Universidad, Fuerzas Armadas, radios, diario, la tele no está. La tele está bien Y abajito. está bien abajito, pero si no... 1, 2, 3, 4, Pero 5, creo 6, que está 7... sobre redes sociales. Último lugar... Y por sobre partidos políticos y Bueno, que congreso. nadie le puede ganar eso. Perdón, el octavo lugar, las iglesias evangélicas. Sí. Y subieron, no se mantuvieron de manera importante. Luego vienen los sindicatos. Bien, y baja, y vas a encontrarte con el Poder Judicial. Claro, Y los tribunales de sí. justicia están muy, muy abajo y ni habla por los partidos políticos. No, los partidos- No, eso es un dato de la causa. Es nomás. No, los partidos políticos yo creo que están dentro del margen de error. O sea, yo- Pero me llama la atención lo de las iglesias evangélicas porque la iglesia católica está mucho más abajo y lo digo porque tenemos un partido social cristiano que es... Pero ojo, que el otro día, ¿qué dijo Parisi? ¿Qué dijo Parisi que iba a hacer? Habló de las iglesias evangélicas. Dijo respecto que de- iba a hacer un comando de evangélicos que iban a trabajar Es la princesa. y agradeció a la comunidad evangélica por su rol en la reinserción en Chile y que es verdad, o sea, los evangélicos hoy día están presentes en comunas donde no o en sectores que no entran ni carabineros. No, o sea, lo que llama, Cristalizado. pero lo que te llama la atención es que está muy abajo o Que va subiendo. o va subiendo. O sea, porque en el fondo también ha habido instrumentalización de la iglesia. O sea, por eso digo, hay Son un política. partido político. O que ese pensamiento religioso está requiriendo meterse en la vía pública Claro. para poder crecer como Lo que se le no es acomoda. extraño. No, es extraño. siempre ha En sido Estados Unidos así. Siempre ha sido así, ¿cierto? Claro, pero además también pensar que la penetración de las iglesias evangélicas en los últimos 25 años ha ido creciendo, Claro. llenando unos espacios donde la tradicional iglesia católica lo dejó. Claro, o sea, Realmente por los escándalos que ha tenido. si hace 20 Pero años razón. atrás te decíamos que el alcalde de Concepción iba a ser del partido evangélico y que iba a ganar con una campaña pro-evangélica, tú has dicho, no, si Concepción es súper liberal, Ahora, ¿cómo va a Me ganar un me evangélico? llama la atención otra cosa. El 16% que discute de política en familia. Poco. Poco. Y otro tanto. Pero no se habla de como el política en la 18, mesa. discute de política con los amigos. Como en la escena ¿Cachai? de la serie. Los 80. Entonces también es un tema. Ahora, por eso mismo, mira, ese mismo dato que dices tú, yo creo que es la razón por lo otro que te llamó la atención, de que la gente hoy día empieza a mirar con buen ojo un gobierno autoritario, Claro. que la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades personales, porque obviamente no hay un contrapunto de lo que eso significa. O sea, la gente además tiene esta lógica de decir, yo quiero más seguridad, yo estoy dispuesto a sacrificar cosas porque a mí no me va a tocar. Claro, Porque como que eso- esto que queda no- Claro. Y los No últimos solamente datos. eso, la detención por sospecha o algún otro tipo de restricciones de libertades. Pero eso mismo también te confirma, más allá de la puntuación más, puntuación menos de los candidatos, que estamos en un momento que le está quedando muy bien a la derecha Sí. y que personajes como José Antonio Caz y Johannes Kaiser tienen cabida. Yo encuentro que si Kaz termina ganando esta elección, primera pasa por segunda vuelta y gana después, es precisamente por la idea de gobierno de emergencia. Claro. Porque capitaliza todo eso. Elisa, mira, un dato de lo que tú planteabas. Mira, cuando decía la preferencia respecto a la derecha, la izquierda, centro, izquierda, derecha. Mira, entre derecha y centro derecha te suma un 37%. Claro. Entre izquierda y centro izquierda un 21%. O sea, hay Sí, pero una. es interesante, sí, pero interesante hay un dato, no recuerdo exactamente la pregunta, no la voy a buscar, cuando se le pregunta a las personas por la búsqueda de consensos y valoran muchísimo que en política se tienen que buscar consenso y que prefieren políticos que busquen el consenso, lo cual uno se pregunta, bueno, eso se condice con candidatos como Kast o Kaiser, parece que Que no. yo creo que Kass se ha vestido de eso.
Yo creo que la aprendió. Nosotros pensábamos en algún momento de lo dañado. ¿Se acuerdan que lo hablamos de lo dañado que quedó él con el En Contra? Sí. Cuando ganó el En Contra. Y él se supo reinventar y entendió que tenía de que despercudirse de ese tipo de ideas. Y hoy él se presenta como un candidato bien distinto a Kaiser en el fondo. Como no sé si como un estadista, pero como un hombre serio, un hombre que podría liderar el país de manera seria, sin la agenda valórica. Y muy distinto a Kass 2021. Muy distinto a sí mismo, porque él entendió que la vez pasada perdió por ser considerado de extrema. Entonces, él renuncia a esta batalla cultural y pone el centro en las cosas que está bien catalogado él. Sobre por todo, eso le dicen que se amarilló. Claro, por supuesto, y por eso Johannes le está quitando votos, pero no son el voto del obligado, es el voto de quien siempre estuvo con Kass, porque decía, esta es la verdadera derecha, y encuentra en Johannes una persona de verdad. Además, lo que hemos repetido 50.000 veces, Johannes todos pensamos que iba a ser artes de derecha, y se tomó la campaña mucho más serio y no fue al nicho. Exacto. Claro. Pero además también, en el caso de Kast, igual hay cosas que han tratado en el debate. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami, cuando lo increpa y le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con los derechos de las reproductivos de las mujeres? Y él habla sobre que no los iba a limitar, pero desliza algunas cosas, por ejemplo, que en el caso de las mujeres que van a pedir la pastilla el día después se informan los padres. Claro, menores de edad. Las menores de edad. Y ahí uno también se pregunta, bueno, ahí se están restringiendo las libertades también. Claro, pero lo plantea de una manera Distinta. Claro, que él, no, yo no estoy, dice, a mí como padre me gustaría, claro, y entonces es mucho más cercano. Claro, y es hasta lógico. Claro. Es hasta lógico. El debate terminó rematando diciendo, yo no me voy a meter en la cama de nadie. No, Claro, sí, pero... que es algo que siempre se le increpaba a gente como Exacto. Kass. Claro, como caso. Cuando- Entonces, han manejado muy bien Claro. esa construcción del discurso. Totalmente. Y que era lo que hace 4 años atrás todo el mundo le Por eso si termina ganando Kass es por mérito también de su campaña, de su estrategia. No solamente como dice que los temas están para nosotros, yo me presento y gano, sino él ha sabido capitalizar un momento donde hasta el día de hoy hay tensiones entre los movimientos, entre los egos, votantes para allá, votantes para acá, y una amplia dispersión. Él va a terminar construyendo la mayoría. O sea, si es que él gana, termina construyendo la mayoría más sólida de la oposición y se convierte en el líder de la oposición. Yo creo que también, bueno, a lo mejor no da para analizarlo en este programa precisamente, pero también Porque somos muy complejos. somos muy complejos. La agenda en general, la contingencia está tirando el péndulo a la derecha. Lo que pasó con este niño del furgón escolar que murió, Claro. eran 2 delincuentes, ¿cierto? Todo lo que está pasando. Hoy se supo de un bombero, entiendo que en una... Servicentro, sí. 3 disparos, Sí. porque él quiso meterse en una discusión y como separar a las personas. Entonces tú cuando ves ese tipo de noticias y comparas discursos, dices, no, pues necesitamos mano dura, necesitamos gobierno de emergencia. Yo no sé si el universo No, estará pero confabulando, es válido. pero pasa eso, que tú es empiezas válido. a mirar lo que está pasando Hay una- y ciertamente... Pero mira, lo he escuchado con analistas que dicen, claro, hay una derechización del momento, De la gente. de la agenda, pero no hay una derechización cultural. No. Ojo con eso, porque en 4 años más podemos estar hablando nuevamente de los derechos, Y vamos a estar porque la igualdad, la ecología, lo que hablábamos en el capítulo del Claro. estallido social, o sea, que hoy día el concepto de dignidad por el que se marchó se terminó convirtiendo en seguridad y economía. Claro, entonces, ¿qué no que sucede? Sucede que hoy día siendo 20-25, mes de octubre, entrando a noviembre, cerca de Halloween, ¿cierto? Hoy día la agenda está más derechizada, pero no significa que culturalmente hablando nosotros somos de derecha. No. Y que además Kast se presenta, y en ese sentido pongo la figura de Kast, porque es el que está liderando las encuestas. Kast se presenta como el único que puede solucionar estos problemas. Claro. Porque él nos plantea desde su discurso que los otros que han logrado o han llegado al poder nunca lo han solucionado. Claro. Y en eso increpa a Evelyn Matei, gobierno Piñera, increpa obviamente a Janet Jara porque es la continuidad. Entonces dice, los otros nunca han logrado solucionar esto. Yo, que soy nuevo, tengo la idea, no, yo soy el único que puede. Claro. Entonces casi como una lógica media mesiánica. Sí, sí, por supuesto. Pero que también otros buscan a París No. y Kaiser, todo, pero también te demuestra la complejidad de las sutilezas, porque Chile no se cae a pedazos, pero ese diagnóstico funciona muy bien
para trabajar una plataforma desde ahí como la de CAS. Y la sutileza es que, claro, Chile está pasando un momento complejo de seguridad, hay nuevos tipos de delitos y cosas que nos hemos enfrentado con procesos de migración, grupos organizados, pero decir que tenemos un problema de seguridad es distinto a decir que Chile se cae a pedazos. Sí, pues. Pero la gente, sobre todo de Chile, que somos más o menos extremistas, nos vamos rápido a la idea de que Chile se cae a pedazos. Porque obviamente salir a solucionar la idea de que tenemos un problema de seguridad es más complejo. Porque son problemas de cárceles, son problemas judiciales, son problemas de cantidad de carabineros, son problemas de pobreza y desigualdad, por decir algunos que entran en la tómbola que son complejos de solucionar. Pero en cambio, si digo toque de queda, militarización, son soluciones sencillas que responden a un problema que es semánticamente más grave, y aquí lo conversamos, el rol de los medios de comunicación también de generar ese ambiente, de precalentar el horno para que finalmente salga el plato perfecto que está haciendo en este momento José Antonio Gas. Yo cerrando un poco yo soy más cuadrado, pero mira, el 85% tiene que ir a votar. Lo cual, Sí, pero hay un porcentaje también importante que a mí me dio miedo ver. 25%, mira, Acuérdate que tenía con voto voluntario también eran como 80 que decían que iba a ir a votar. el 60% ha visto a lo menos una vez la franja electoral. Ya, sí, eso es bueno. No, pero además ¿no? pero hay un grupo importante de 38% que no tiene confianza en el proceso electoral en Chile. Eso me llamó la atención. Eso yo lo encuentro que Profundamente algo preocupante. El CERVEL Ha hecho una pega siempre impecable. hace una pega, o sea, en una institución que funciona bien, que ha sido capaz de llevar muchos, no sé cuántos procesos electorales, me perdería la cuenta, en forma rápida, segura. Acá en Chile nadie anda robándose las urnas como puede pasar en otros países. Nadie tiene miedo a que haya un fraude electoral, como por ejemplo lo que ocurre en Venezuela. O sea, el CERVEL pero ese 38 no responde a un dato objetivo. Probablemente. No responde a un hecho de la causa. No. Claro, ellos responden a un momento político de desconfianza de todo global hacia las instituciones. O sea, Exacto. por suerte no hemos estado lejos de la discusión de Estados Unidos cuando se tomaron el Capitolio, o incluso el otro día en Argentina, donde se planteó, se especuló fraude. O también lo hemos visto cuando hemos tenido elecciones de 2 días, como hay gente que pasa la noche en el colegio cuidando la urna para que no se las vayan a robar a pesar que hay custodia militar. Exacto. Entonces, hay un momento de desconfianza que obviamente, por suerte y gracias al CERVEL, no se ha maxificado, porque el CERVEL da resultados transparentes, contundentes y a una velocidad rápida. Pero el riesgo de que si alguna vez el CERVEL se manda un fallo es que ese 38 rápidamente Aumenta. puede ir acercándose al 50 y nos pone en una posición peligrosa, que es lo que terminó ocurriendo también con el voto voluntario. Al final del voto voluntario estaba dándose una discusión muy peligrosa, que es que al final terminaba votando menos de la mitad de la gente. Claro, la legitimidad. Y que los presidentes ganaban con 2-3 millones de votos. ¿Y cuándo está la legitimidad de eso? Claro. Entonces, hoy día también por eso va a ser histórico que el presidente que vamos a tener electo al final de este ciclo electoral va a ser el presidente más votado en nuestra historia. Y la pregunta que hago yo, ¿el próximo gobierno será de atorrantes? Uy, Porque Yo- ese Tenemos- lenguaje es tan ¿sabes qué? innecesario decir esa ¿Cómo tontera. esta palabra del guacho? Gabriel Salazar en su casa, el niño guacho en siglo. ¿Por Oye, qué? todos tenemos algo atorrante, ¿no? Es que eso, oye, o sea, Íbamos de predio en predio buscando cómo vivir. La construcción sociológica del Estado de Chile Oye, sobre eso, ¿ah? se plantea que Chile fue primero Estado y después nación. La nación se consiguió mucho después, la construcción cultural, Claro. y un ejemplo de eso fue la Guerra del Pacífico. Y la primera figura de unión nacional fue el roto chileno. Hay un Claro. muy buen amigo, Gonzalo Falabella, que tiene una tesis doctoral sobre el tema de la torrente chilena. Claro, entonces yo me atrevería a decir Oye. que todos los gobiernos han sido torrantes. Claro, es parte de nuestra forma. Claro. De todas formas, o sea, como lo dijo Diego Paulsen, Diego Paulsen, sí. ¿verdad? Es un tono de buscar denostar. Es una brutalidad. Claro, nosotros lo podemos conversar y tratar de analizarlo desde lo sociológico, Porque somos complejos, De lo complejo. de la complejidad. De lo desde la complejidad. Claro. Claro. Pero estamos hablando que él buscó Denostar. denostar. Claro. Podría haber utilizado muchos otros adjetivos calificativos, Claro. que ha sido un gobierno de otras características, pero busca una que hiere. Es que también hemos tenido bastantes desprolijidades del gobierno, de las campañas, de todos lados, que te llevan a plantear, decir,
chuta, pero que, ¿cómo? Nos enteramos situaciones que uno dice, Pero deberíamos tener un sociólogo de esos que trabajan mal, te decir, mira, en realidad todos tenemos algo igual. no, y eso es por eso, claro, yo creo que más allá del epíteto, una cosa es el epíteto y otra cosa es la crítica. La crítica Claro, profunda. pero bajo todo el caso, el chileno es peluciento, es roto, Faltó que- es patipelado. Está tomado por Yo New. pienso un poco en el integrante del gobierno y no me imagino al canciller como en ese, como un No, atorrante. para Lo nada. encuentro No. finísimo. No, pero es que pero por ejemplo, yo no entraría en el epíteto atorrante, pero el ministro Grau, en vez de tuviera una reunión cuando era ministro de Economía, se fue a jugar a la pelota. Claro, Entonces, eso es no estar a la altura del cargo. claro. Entonces, Eso sí puede ser súper cuestionable claro. y criticable. O a propósito de la luz, que el ministro Pardow sabía como un año antes que esto estaba pasando y no dijo nada o no lo solucionó. Eso es una crítica de gestión, que podemos decir que no. Pero de ahí usar esa palabra también como un poquito estar por sobre el resto, como, ay, mira, estos atorrantes acá, me parece que complejo. Más de un momento de la campaña de Evelyn Matei que lo que tiene que hacer es Cercanía. convocar. Ahora, también a mí me gusta la Evelyn Matei más combativa en general que esta Evelyn Matei más Sí, sonriente. estaba como más edulcorada, pero creo que no era el momento. Fue raro porque fue después del debate donde ella estaba muy tranquila, extraño. Mira, nos quedan 5 minutitos. Hablemos de las cuentas de la luz brevemente. ¿Mm? Acusación constitucional contra Diego Pardo. La señal que están dando desde el oficialismo es que ya él, comillas, pagó por al renunciar, pedirle el cargo, no sé, léalo usted, o lo despidieron. Pero está en la otra parte, pues muchas personas que piensan que el alza que hubo producto de que se descongeló, ¿cierto? El tema de las tarifas post pandemia, les van a terminar devolviendo toda la plata y eso no es así y lamentablemente nuevamente caemos en el tema de que las personas se enteran por TikTok y no ven y finalmente creo que van a ser como 2.000 pesos. 2.000 pesos Por 6 meses. Por 6 meses, son 12.000 pesos. Ahora, claro, pero lo que pasa es que la gente olvida un poco que se congeló la tarifa de la energía eléctrica. Claro. Se congeló del 2019 a la fecha y los costos siguieron aumentando. Por lo tanto, efectivamente correspondía generar un aumento. Y lo que las personas vieron, el grueso es el aumento real que tiene que tener la tarifa. Pero claro, de ahí hay que reconocer dos cosas. Que aquí tenéis dos crisis mezcladas. Una asociada a que se utilizó una tasa de interés para calcular estos saldos, Claro. interés corriente que ya tenía inflación, Entonces y estaba dos además veces. se le agregó la del IPC. Por lo tanto, que es un tema técnico, ¿vale? Claro. De la Comisión Nacional de Energía, De los expertos. de los expertos, que en conversación con la SEC salió esto, ¿cierto? Y otra cosa distinta es lo que pasó con Transelec, donde efectivamente ellos están ordenando cuentas y sale esta Pero comunicación. ellos se autodenunciaron finalmente. Ellos se autodenunciaron porque en estricto rigor hay que entender que habían varias cuentas que se estaban regularizando. Claro. Entonces, en rigor, la primera causa, que fue la que gatilló la salida del ministro, no justificaba, en rigor, si era un tema técnico. La segunda sí podía ser, se podía significar. Claro. Entonces tenemos una mercocha, pero lo complejo este es el momento político. Pues, Y ningún diputado de la República no va a querer votar no, contra de abstenerse, porque hoy día el tema de la luz está ahí presente, pero la gente no le va a bajar tanto la luz. Claro, van a culpar al gobierno finalmente. claro, pero es que también ahí yo creo que el gobierno se compra el problema gratis por un poquito el cómo actuó frente al conocimiento de. Claro. Porque ellos debiesen haberlo expuesto apenas se supo. Claro. Y haberlo planteado porque, insisto, el ministro Pardow sabía hace un año atrás. Y hay una serie de reuniones que él tuvo donde se habló de este tema y no hay una capacidad de proactivamente decir, ¿sabes qué? A los chilenos y chilenas nos están cobrando más por esto y el gobierno salir a solucionar esto antemano. Entonces, nuevamente el gobierno queda como reactivo. Claro, reactivo. Y por mucho menos a Harold Beyer por ahora la acusación Es constitucional. una Claro. responsabilidad política que queda sellada con la renuncia, pero en el momento en que está... No, y por eso a Edo y la democracia cristiana también van a votar a favor de la acusación constitucional o están generando esa tensión y además el comando de Ahora, Jara en hay este una momento cosa no está interesante. muy contento con el gobierno. Yo en el debate del día... ahí se me Sí, fue, hablaron varias veces de eso. hablaron de eso, la importancia de fortalecer la institucionalidad. Exacto. Porque tú tienes una superintendencia de electricidad y combustible, que es la SEC, tienes una CNE, que es la Comisión Nacional de Electricidad, tienes al subsecretaría y arriba tienes ministro. Pero claro, al parecer, como sucede en todos los estados reguladores, en el caso chileno, no están fortalecidas técnicamente.
Entonces, hablaban de planilla Excel, entiendo, ¿no? Entonces, en el fondo, tratar de calcular el cuánto la variación lo hace sobre una base de 15 millones de ciudadanos con 200 y tantos operadores, ¿cachai? Entonces, no es el momento de profesionalizar la discusión. Sí. Claro que sí. Sí. ¿No? Y además también en un tema que la ciudadanía tiene una percepción mucho más cercana. O sea, las acusaciones constitucionales probablemente contra Carolina Toa en su momento, Sí. la gente, la ciudadanía, tal vez no las entendía tanto. Y esto, pero sí, ¿por qué? Porque te afecta el bolsillo. Y Le ponen cara. le ponen cara. Y también esta discusión que también la tuvimos acá y probablemente se la hemos escuchado a otros analistas, que el aumento de las tarifas eléctricas, el aumento del costo de la luz, finalmente tuvo un impacto en el IPC, tuvo un impacto en el costo de la vida diario, no solamente en la luz. Sí. Entonces ahí hay algo que hay una percepción de la ciudadanía de que hay impunidad. Y es curioso porque no pasa, o sea, pasa algo, entre comillas, no es parecido, pero de un efecto similar. Cuando fue la colusión de los pollos, la colusión del papel confort, la colusión de la farmacia. de la farmacia, donde finalmente, claro, queda en ámbito de lo privado. Pero como la electricidad es un bien público, ¿cierto? Regulado por el Estado, queda en manos del Estado. Bueno, solo para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo, tampoco queremos decir que 2.000 pesos es poco. No, Sí, para nada. una, cuando a las personas les cuesta ganarse todos sus pesitos diarios, 2.000 pesos igual. Ahora, lo importante hubiese sido que se pagara de una, esos 12.000 pesos, pero eso no va a pasar nunca porque si no preguntarían la devolución del confort y todas Sí, esas todas esas cosas que- colusiones. Que a mí también me quedan 7 lucas. Me queda plata. ¿Poder una retirada? Ahí están. ¿Están ganando interés? Muy bien. Leslie Briceño, muchas gracias. Muchas gracias. Lucas Serrano, Francisco Gatti, Muchas gracias. Andrés Oñate en la dirección también, muchas gracias. Y usted por su sintonía. Recuerde que nos quedan solamente 2 capítulos antes de las elecciones. Vamos a estar, Wow. pero con todo lo que se espera para noviembre. Y por supuesto lo invitamos a que ingrese a nuestro canal de YouTube. Nos busca en Canal 9 Bio Bio TV. Ahí está alojado el video para que nos vea las caritas. Si nos quiere solamente escuchar en el auto, ahí no sé, en la micro, donde usted quiera, estamos en Spotify. Ahí nos encuentra como Lo que está en juego. Y por supuesto en canal9.cl. Todos los miércoles a las 10 de la noche y retransmisión a las 5 de la tarde los jueves. Un abrazo, que esté bien. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.